Dios les bendiga. Buenos días. Déjame arreglar esto, por favor. Dios les bendiga. Me da gusto saludarlos en esta mañana y bienvenidos a la iglesia comunitaria Nueva Vida, New Life Community Church en Scottsdale, Arizona. Y bueno, hoy es el Día de los Papás. ¿Por qué no le damos un aplauso a los papás? Feliz Día del Padre. Para todos nuestros padres que se unen a nosotros en línea y en persona, nos alegra que estén con nosotros hoy. Soy el hermano Ernesto Salgado y me da mucho gusto estar en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Ayudo con los hermanos ancianos en la iglesia y también le doy gracias al pastor Luis, al pastor Brian, al pastor Joseph, por permitirme trasladar o traerles el mensaje de la palabra del Señor. Pastor Luis sigue descansando, así que vamos a aprovechar esta bendición de poder compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, y el Día del Padre se ha convertido en un día de celebración y creo que casi todos los países del mundo se ha convertido en un día no solo para honrar a nuestros padres, sino a todos los hombres que actúan como una figura paterna, padrastros, tíos, abuelos y hombres adultos significativos que son honrados en el Día del Padre. ¿De qué se trata el Día del Padre? Un niño dijo que el Día del Padre es como el Día de la Madre, pero nosotros, o tu papá, no eres igual, o no somos igual, no nos comparamos tanto, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Bueno, el niño tenía razón, o estaba en lo cierto, pero investigué un poco y descubrí que los americanos gastan $12.700 millones en padres ese Día del Padre. Sin embargo, para el Día de la Madre, en América se gastan alrededor de $21.1 millones en madres. No del todo, pero casi lo doble, ¿verdad? Y quizás sea apropiado decir que no lo voy a decir porque me voy a meter en problemas. Pero en vez de eso, mejor podemos hacer algo, hermanos, en esta mañana. Y me gustaría que se pusieran de pie todos los papás, por favor. No queremos a los papás sentados, por favor, pónganse de pie los papás. Y los que van a ser pronto papás también. Todos los varones, si es posible. Y me gustaría que se mantuvieran ahí parados todo el tiempo mientras yo estoy predicando, hasta el final. Estoy bromeando, hermanos. Por favor, quédese de pie, vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a los papás y a las familias, ¿verdad? Que el Señor nos pueda ayudar en lo que vamos a incluso a compartir en esta mañana. Padre, en esta mañana te damos gracias en este momento porque especialmente por nuestros papás y tíos, abuelos y otros hombres especiales en nuestras vidas. Gracias por estos hombres aquí hoy presentes y los que están ausentes. Gracias por la gran influencia que tienen en esta iglesia y en esta comunidad, que te sirven, que traen a sus familias a la iglesia y que llevan a sus familias a casa. Señor, con todas las cosas de las que vamos a hablar hoy, te agradezco porque son una inspiración para mí. Los levantamos hacia ti, oramos por fuerza, protección, sabiduría, discernimiento, para ayudarlos a ellos y a sus familias a través de cualquier prueba que puedan estar enfrentando. Y te pedimos que protejas sus mentes y sus corazones y creas en ellos un profundo sentido de confianza en ti, sabiendo que pueden depender de ti para ayudarles en todo momento y en todas las circunstancias. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Gracias. Puede sentarse. Quiero que sepas que el Día del Padre vino de una mujer llamada Sonora Dot Spoken en Spokane, Washington, en el año de 1908. Y en realidad esta mujer estaba sentada en la iglesia escuchando el sermón del Día de la Madre y se dio cuenta que no había una celebración dirigida honrando a los padres. Y lo importante para ella, o para esta
señora o esta hermana, Todd, Sonora Todd, es que su madre murió cuando ella era muy joven y fue prácticamente criada casi exclusivamente por su padre, que era muy trabajador y muy responsable. Así que ella solicitó una petición al gobierno para que se implementara el Día del Padre. Y es así como se convirtió ese día o esa celebración. Y entonces de ahí en adelante se empezó a celebrar el Día del Papá. Pero quiero hablar con los hombres, con los papás, principalmente los jóvenes que crían familias y los hombres mayores que han estado allí, que han hecho eso, pero todavía tienen un papel en los nietos, en la tutoría legal, en la tutoría de la gente, ¿no? O de los niños. Hombres solteros que algún día se van a convertir en papás, y luego también a las mujeres para que entiendan un papel único que un padre juega en un hogar y en una cultura muy distorsionada, por cierto. Y a las mujeres para que ayuden a entender a los papás o a los varones o a los esposos, ¿verdad? Pero por favor vaya conmigo y abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Y en el verso 40 vamos a tratar una historia. Del verso 40 al verso 56, dice, pero antes de leer, el padre de nuestro texto es alguien que entendió el peso de la paternidad, porque este hombre tiene una hija de 12 años a punto de morir y está muy desesperado. Cualquier padre que haya visto sufrir un niño se siente inmediatamente atraído por esta historia e inmediatamente atraído por la compasión de nuestro Salvador en esta historia. Esta es la historia de un padre y una hija. No sabemos el nombre de la niña, pero sabemos el nombre del padre y su nombre se llama Jairo. Y se nos dice en el texto que él era un gobernante principal de la sinagoga. Una sinagoga era un lugar de estudio y asamblea, era un centro religioso. Se necesitaban aproximadamente entre 4 o 6 miembros para establecer una sinagoga, para administrar y para que se pudiera usar como un lugar público y religioso. No como un templo, pero sí para hacer celebraciones, estudios rabínicos. Lo que naturalmente significa que esta niña de 12 años había visto y habría sabido que su padre es alguien muy importante y muy trabajador y muy prominente. Pero debido a esta historia, ella vería algo más en el padre. Y hay 3 cosas que vamos a estar viendo más adelante, pero vamos a leer el texto juntos y luego volver a esas cosas que este padre tenía. Lucas capítulo 8, verso 40 dice, ahora, cuando Jesús regresó, la multitud le dio la bienvenida porque todos ellos estaban esperando por él. Si nota que hay una multitud esperando a Jesús y en esa multitud estaban todas las personas. Estaban esas personas enfermas que sufrían de todo tipo de enfermedad, tenían discapacidades y que no podían oír, no podían hablar, no podían otros caminar, paralíticos, ciegos, cojos, pero estaban esperando con todos sus cuidados que Jesús viniera. Y entendamos en esta mañana, hermano, que era para ellos, esta gente que estaba ahí esperando a Jesús, era la máxima celebridad, era lo máximo, la innovación más que había en esos momentos. Y venir a este lugar determinaría que si Jesús, el que estaba haciendo obras, milagros, prodigios, señales, maravillas que esta gente esperaba, pues imagínense que el Señor llegara en estos días o este día aquí a Scottsdale. Y el Señor pasara y viniera y empezara a sanar a toda la gente, atender los problemas de toda esa gente. Sería
algo muy fabuloso, pero algo que sería muy publicitario, ¿no? Imagínense las redes sociales, cómo estarían. Pero al mismo tiempo, esta multitud era voluble y es la misma multitud que gritó por su sangre cuando Pilatos dijo: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Jesús el justo, el quien no encuentro yo pecado, ninguna maldad en él? ¿O quieren que soltemos a Barrabás, el que sí es asesino, el que sí tiene culpa, el que es un convicto? Y la gente, esta misma multitud de gente y más, estaban ahí y ya no estaban celebrando la celebridad, o como Jesús era una celebridad para ellos, sino que ahora dice: no, condénalo a él mátenlo. Sí, porque estuve en algún lugar y fui por mi necesidad y no atendió a mis necesidades. Usted sabe que Jesús llegaba a algunos lugares y a veces el Señor no podía hacer sanidades ahí porque no había un corazón de fe, no había corazones dispuestos. Y tal vez las personas pensaron: bueno, es que no, simplemente no quiso atenderme. Entonces estaban prejuiciados. Entonces cuando se llegó a la decisión: no, crucifiquen a Jesús, mátenlo y dejen al asesino, dejen al culpable libre. Y ahora tenemos lo que pidieron: al Barrabás suelto en el mundo haciendo maldad. Y vemos toda la maldad que está sucediendo en nuestros días, ¿verdad? Pero vino un hombre. El verso 41, si va adelante, verso 41 dice: vino un hombre llamado Jairo, quien era un gobernante de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le imploró que viniera a su casa. El verso 42 dice: porque él tenía una hija única de unos 12 años de edad y ella se estaba muriendo. Según Jesús, la gente lo rodeaba, le oprimía, como vemos en el texto. Pero en el siguiente verso, el verso 43 hasta el verso 48, vemos una historia de una interrupción de una mujer que llega con una enfermedad, con un flujo de sangre, y ella solo quiere tocar el borde del manto de Jesús para ser sanada de esta terrible enfermedad. Ella no pertenece allí, es una marginada, es pobre, ella es todo lo opuesto a Jairo. Y esta historia nos revela que nuestro Salvador abraza a todos los extremos, a tanto como gente importante, prominente, pero también a la gente sencilla y aún desfavorecida o rechazada. Pero al igual que Jairo, esta mujer tiene una fe legítima, profunda y verdadera. Se detiene e interrumpe su viaje a casa de Jairo para hacer más tiempo hablando con esta mujer. Porque ve el relato, no lo vamos a leer en esta mañana porque es otro tema que nos lleva a lo que es, yo le llamo las disciplinas en la familia. Pero mientras Jesús trata con esta mujer, la ansiedad de Jairo, sin duda, está siendo elevada a cada momento. Así que después del encuentro de Jesús y la curación de esta mujer, la historia de Jairo continúa en el verso 49 y se ve al verso 49, dice: mientras aún hablaba, alguien de la casa del gobernante vino y dijo: tu hija está muerta, no molestes más al maestro. Verso 50, pero Jesús al oír esto le respondió: no temas, solo cree y ella vivirá. Y cuando llegó a la casa no permitió que nadie entrase con él, excepto Pedro y Juan y Jacobo y el padre y la madre de la niña. Y todos lloraban y lloraban por la niña. Pero él les dijo: no lloren, porque ella no está muerta, sino que duerme. Y se rieron de él sabiendo que ella estaba muerta. Pero tomándole de la mano llamó diciendo: Talita cumi, o muchacha, niña, levántate. Y su espíritu volvió a ella, se levantó de inmediato, y él ordenó que le dieran algo de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero le encargó que no dijeran a nadie lo que había pasado. Así que vemos aquí, tenemos a una niña y un padre, y esta niña habría visto a su padre como alguien importante, alguien que trabaja duro. Pero debido a esta historia,
ella vería otras cosas en su padre. Y hay 3 de ellas que quiero presentar. Primero es que vio a un padre que no se avergüenza de buscar a Jesús. Note eso, padres de familia. Este padre no se avergonzó de buscar a Jesús. Es lo que primero hizo. Recuerden que Jairo es un alto funcionario espiritual en la ciudad. Esa ciudad era Capernaum. Hoy en día puedes ver ahí las ruinas de esa sinagoga donde Jairo estaba administrando. Lo segundo es que Jairo era un líder espiritual. Tercero es que Jairo era un líder de la sinagoga. Y los líderes de las sinagogas eran generalmente líderes sociales y prominentes en sus comunidades y en su economía. Este hombre es un gobernante religioso. Este hombre supervisó la adoración de la sinagoga. El gobernante de la sinagoga planeó los servicios de adoración, escogió quién leería los pergaminos de las escrituras, eligió a la persona que daría el mensaje ese día, normalmente. Y la gente acudía a él en busca de soluciones. Así es que Jairo era una persona excelente, una persona ejemplar ante la sociedad. Así que era muy conocido, muy estimado y muy religioso. Y quizás hasta fariseo, creen algunos eruditos. ¿Por qué sería tan importante? Porque recuérdense que los mayores enemigos de Jesús en este momento eran los fariseos. Por lo tanto, sería interesante decir que aquí hay un tipo que es muy religioso en el judaísmo. Una parte del establecimiento religioso de Capernaum, dominado por fariseos. Si usted es lector de las Escrituras, va a ver esto. Pero que estos siempre andaban en busca de Jesús, pero no por recibir de Jesús, por atender a Jesús, por oír de Él y recibir de su palabra, sino siempre para ver en qué lo encontraban en falsedad y acusarlo. Estos siempre andaban detrás de Jesús y probablemente Jairo era uno de ellos. Pero Jairo sí nota que vino de día. Y vemos otro fariseo de fariseos, maestro de maestros, el líder de los maestros, uno de los líderes de los maestros de Israel, que se llamaba Nicodemo, y ese vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque se escondía de sus contemporáneos, se escondía de los fariseos, de sus colegas. Porque les tenía miedo, porque sabía, te estás cambiando de bando. Nos estás traicionando. Pero Jairo no. Jairo decidió ir ante Jesús de día, porque estaba desesperado. ¿O no? Sí, estaba desesperado. Dejando todas las batallas religiosas, ha sido reducido a un padre afligido. Es un padre con una hija que se está muriendo. Ahora lo que hará él, lo que sea, o como sea, y ahora él va a mostrarnos que no importa lo importante que seas, no importa lo espiritual que seas, nunca estás en el lugar donde los problemas no pueden encontrarte. El dolor y el gran igualador de la raza humana toca a todos y no puedes volverte tan rico y tan importante como para mantenerte en este pequeño lugar, protegido de los dolores de la vida. C.S. Lewis solía decir, Dios nos susurra en nuestras súplicas, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor, sí. Dice, el dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo que no escucha ni sabe discernir la voz de Dios. Y por eso tenemos hoy que dejar que nuestros hijos vean el tipo de padre que trae a Jesús a su casa, a la familia, a su propia vida, enfrente de todos, no importando que lo critiquen, que lo acusen, que lo apunten con el dedo y que lo desprecien. ¿Por qué? Porque este hombre viene y lo que hace es traer a Jesús a casa.
Cuando invitas a Jesús a ser el Señor de tu hogar, estás protegiendo tu hogar y esa es tu responsabilidad en la vida nuestra como padres. Es nuestra responsabilidad es traer a Jesús. Como cuando alguien va a contraer matrimonio, lo más importante que esa pareja inviten a Jesús a su hogar para que Jesús guíe su vida y su matrimonio. Y así no haya rupturas. Pero aún así, porque en el tiempo es donde se distorsionan las cosas y se cambia el principio de haber invitado a Jesús o se olvida de haber invitado a Jesús a casa, a hogar. Entonces es muy importante. Recuerda que cuando empezó la Pascua en el libro de Éxodo, se recuerda que cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, fue la 10ª plaga sobre los egipcios. Y era la plaga donde los primogénitos de los egipcios y los hijos de Israel serían asesinados a menos que pusieran la sangre de un cordero en los dinteles y los postes de la casa. La seguridad de la familia dependía de la sangre del cordero en la puerta de la casa. Pero la gran pregunta es, ¿quién tenía la responsabilidad de mojar el hisopo en la sangre y ponerlo en los dinteles y postes de la casa? Esa es la pregunta. ¿Quién era el responsable? Bueno, era el trabajo del padre, el jefe de la casa. Así que ahora la seguridad de la familia, la seguridad del primogénito depende totalmente de la diligencia del padre. Padres, papás, hay un ángel de la muerte pasando por los salones de este país. ¿Somos conscientes de ello? Hay un ángel de la muerte que está corriendo y está caminando por todos los callejones y las calles, queriendo penetrar en nuestros hogares. Pero son pautas que el Señor ha dejado para nosotros, de cómo nosotros cubrir. Estos seres rompen las paredes de tu casa o traspasan las paredes de nuestra casa si dejamos portillo abierto. Hay un texto que dice el Señor que si aportillamos nuestro vallado, dice que nos morderá la serpiente. El que aportille su vallado lo morderá la serpiente, así dice. Es decir, si abres un hueco en el muro, por afuera va a entrar el mal y va a venir a hacer daño. Entonces, en este país, el ángel de la muerte está redundando, hermanos, o en este mundo. Pero, ¿cómo y de qué forma el ángel de la muerte llega a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras casas? ¿Por medio de la televisión? Ya empezó el legalista. ¿Por medio de las computadoras? ¿Por medio de los celulares? ¿Saben lo que es eso? Si no hay un control. Los estamos monitoreando, los estamos vigilando, los estamos regulando. ¿Los estamos vigilando? Según la revista de filtros de Internet, el mayor consumidor de pornografía en Internet es la población de edad comprendidas entre los 12 y los 17 años. Y no se detiene ahí. Los niños están atrapados con el Internet. Uno de cada 17 niños de 10 años a 17 son amenazados o acosados por Internet. Uno de cada 5 niños ha sido propuesto para el cibersexo en computadoras domésticas. Entonces, ¿qué estamos haciendo como padres para aplicar la sangre del Cordero del Señor Jesucristo en nuestros hogares? Como solía decir Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que los pájaros aniden en tu cabello.
Yo sé que los hijos o nuestros hijos necesitan el Internet para sus tareas, sus comunicaciones, pero tiene que haber un control en ese aspecto, porque si no, hermanos, es por eso que cada día la humanidad se corrompe. Los medios sociales son buenísimos, son muy necesarios, pero debemos de saber qué es lo que, o debemos de entender y tratar de controlar esa parte. El diablo quiere anidar en nuestra cabeza, quiere anidar en nuestra casa. ¿Lo hemos dejado entrar? ¿Lo estás dejando entrar? Digamos como Josué. Josué dijo, en cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que los hombres necesitan hacer. Tú eres la cabeza del hogar. ¿Quién es la cabeza de ti? Cristo. ¿Lo estás buscando? ¿Lo estás trayendo a la casa? Esta hija de 12 años, esta hija de Jairo, vio a un padre que expresó su amor por sus hijos. Ve el verso 51, que llegó a casa y no permitió a nadie que entrara en la casa, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre, y la niña. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre y la niña, de la niña. Verso 52 dice, y todos lloraban y lloraban por ella, pero él dijo, no lloren porque ella no está muerta, sino durmiendo. Y se rieron de él sabiendo que estaba muerta, porque ¿y por qué diría Jesús que estaba durmiendo? Bueno, es que Jesús estaba refiriéndose metafóricamente a que en la vida del cristiano, cuando muere físicamente, no es que está muerto, sino que dice está durmiendo. Entonces es una metáfora apropiada porque el sueño es temporal y si te duermes te despertará el Señor, nos despertará el Señor. ¿Se recuerda cuando Lázaro estaba enfermo? María y Marta enviaron una postal y le mandaron decir al Señor, por favor ven, al que tú amas está enfermo, ven a curarlo. Jesús leyó esa postal, o el mensaje de texto, ¿eh? No había en ese tiempo. Pero lo ignoró y lo puso a un lado y esperó un par de días hasta que murió Lázaro. Y luego después de morir dijo a sus discípulos, Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Y no lo entendieron. Dijeron, bueno, si durmió se despertará. Y Jesús tenía que decir que estaba muerto para darles a entender que estaba dormido, porque ellos no podían entender. Igual cuando murió Esteban, el primer mártir de la iglesia del Señor en el libro de Hechos. Lucas lo hace así también. Cuando Esteban fue apedreado y muerto. Pero Lucas dice que fue muerte, pero en sí se quedó dormido. Y un día el Señor lo va a despertar. Nuestros seres queridos que han pasado a estar ante la presencia de Dios, si murieron en Cristo, un día el Señor los va a despertar y los va a volver otra vez. Así que tenemos esperanza en el Señor. No los perdemos para siempre, sino que un día estaremos con Él, como Él lo prometió, si le dimos nuestro corazón al Señor. Así que creyendo, hermano y hermana, no tienes más que temer a la muerte que tomar una siesta solamente. ¿Cuántos tenemos miedo a la muerte física? Todos. Pero si morimos, dice que estamos presentes con el Señor. Y en el futuramente el Señor nos va a levantar en la resurrección de los muertos, en Cristo. Amén. Así que los puso a todos afuera, la tomó de la mano y en el versículo 54 dijo, niña, levántate. Dice, y su espíritu regresó. Ella se levantó inmediatamente y él ordenó que le dieran algo de comer. Y eso es muy práctico, ¿verdad? Hay muchas cosas aquí muy fuertes, hermanos. ¿Cómo es que el espíritu regresó? ¿Y por qué se le dio de comer? Y eso a mí el Señor me estaba hablando toda esta semana acerca de esto porque estaba leyendo el pasaje, pero es otro tema.
Pero si nota que sus padres estaban asombrados, pero les encargó que no dijeran a nadie lo que había pasado. Solo denle de comer. ¿Y qué diría papá y mamá? Oh, estamos dichosos, estamos contentos, estamos muy agradecidos. ¿Qué es lo que quieres, hija, de comer? Te hacemos lo que tú quieras. Pupusas, tamales, sopes, tacos, pozole. Lo que sea, cualquier restaurante más de lujo que haya aquí en la tierra te llevamos a comer, no hay problema. Estaban los papás muy contentos. Pero en efecto, Jesús estaba diciendo, no te pongas en tu teléfono. Porque Él está diciendo, no le digan a nadie lo que ha pasado. Jesús le está diciendo, no te pongas en tu teléfono, no te pongas en tu correo electrónico, no te pongas en Facebook, no Instagram, no Twitter. No conviertan esto en espectáculo, en un show público. Este es un momento sagrado para ustedes como familia. Todo este episodio fue muy motivado por el amor del Padre, por su hija. Fue el amor que lo hizo ir a buscar a Jesús. Fue el amor que lo hizo invitar a Jesús a su casa y arriesgar su estatus y su posición en la comunidad. Esto se trata de amor. Es cierto que el Señor a veces nos manda y dice, ve y di cuántas cosas grandes ha hecho el Señor contigo. Pero la mayoría en todos sus milagros que el Señor hizo, dijo, no, ve, no digas nada, quédate callado. Porque Jesús no andaba como la farándula de hoy, los shows en las televisiones, los predicadores exhibiéndose y haciendo tantas cosas. Claro que los milagros siguen existiendo, claro que las sanidades siguen existiendo. Jesús en su ministerio practicó 3 cosas, que era la sanidad de los cuerpos, la liberación y la salvación para el hombre. Y eso Jesús lo dejó a la iglesia para que continuara el ministerio de Jesús en la tierra como cuerpo místico, llevando la sanidad, la liberación y la salvación a las almas de parte de Dios. A eso se le llama el evangelio completo. Pero a veces decimos que tenemos evangelio completo, pero no practicamos la sanidad, no practicamos la liberación. Y la sanidad es sanidad de los cuerpos temporal, porque esa persona va a morir de otra cosa probablemente. De seguro que sí. Pero la liberación es la liberación del alma que está arraigada y que está acostumbrada y adaptada a un desarrollo desde nuestro inicio, aún desde el vientre, aún fuimos afectados y esas cosas que traemos arrastrando tienen que salir de nosotros. Esas son liberaciones. Y la salvación es por medio de Jesucristo. Es lo que Cristo vino a hacer a la tierra, a salvar al humano, a salvar a la humanidad, que estaba destituido de la gloria de Dios, estaba desconectado con Dios. Y Él vino a activar nuestro espíritu para conectarlo con Dios. Ese fue el consumado de Jesús. Pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se quedó para la liberación del alma. Es lo que el Espíritu Santo nos ayuda, nos redarguye, a veces nos insta, nos pelea. Y cuando no hacemos caso, el Espíritu Santo se contriña, se entristece y en otros hasta se aparta. Porque quiere que nos liberemos de todas las cosas que estamos. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al cielo, la última vez que estaba predicando aquí, estaba diciendo que nos vamos a ir sin maletas, sin estorbos, hermanos, sin cosas que nos impiden entrar al cielo. Claro que hay muchos aspectos ahí que entender y hay que explicarlos. Pero cada día, este hombre, Jairo, vio que había sucedido algo muy importante y que su fe había trascendido y a lo largo de la vida, porque Jairo invitó a Jesús a su casa y recibió este milagro, vio el desarrollo de su hija después de esto. No sabemos cuánto vivió después, pero sabemos que murió a los 12 años.
fue resucitada un par de días después, o ese día presumiblemente, y suponemos que vivió una larga vida y tuvo sus propios hijos. No sabemos cuánto vivió, pero cada día que vivió, no pasó un día que no recordara: estoy aquí, estoy viva, mi padre me mostró su amor. Y si tuviera sus propios hijos, aprendería sobre el abuelo que amaba a su pequeña lo suficiente como para arriesgarlo todo para encontrar a ese hombre Jesús y traerlo a casa. Mostró amor a sus hijos. En un episodio vemos a un padre que no se avergüenza de buscar a Jesús, lo invita a casa y expresa su amor por su hija. En Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: padres, no provoquen a sus hijos a la ira, pero exhortarlos, persuadirlos, exhortarlos, entrenarlos, nutrirlos, amarlos, mostrarles, educarlos, demostrarles, modelar para ellos. Estoy parafraseando el texto. Y aquí hay otra razón para lo que creo que Pablo escribió estos versos. Padres, eduquen a sus hijos en el camino del Señor. Y con mucho respeto digo esto, hermanos, y sé que a veces, o tal vez estoy pisando en hielo delgado, y es peligroso a veces decir esto, pero usted sabe que a nosotros los padres, como esposos, nos ha mandado el Señor amar a nuestras esposas. Porque para el hombre es difícil amar a su esposa, y hay que entender el concepto amor. Pero a las esposas les enviaron y les manda a decir el Señor que se sometan a sus esposos. ¿Por qué al hombre le manda el Señor que ame a su esposa? Porque se le es difícil al hombre expresar, demostrar. Es fácil decir honey y abracitos por acá y eso, pero eso no indica que es amor. Lo que indica el amor es que verdaderamente cumplamos con el papel como esposos o como padres. Y desde luego que a las esposas también les envía el Señor y les dice: sométanse a sus esposos. Eso es muy difícil también para las esposas. Entonces el Señor tenía que equilibrar las cosas y ordenar y darnos esos mandamientos. Las esposas naturalmente lo hacen y expresan amar más libremente. Y los hombres no lo hacemos, por lo que necesitamos ser ordenados a amar a nuestras esposas. La Biblia dice que tanto como uno y el otro debemos de llevar esa compatibilidad y esa unidad, esa armonía. Pero para nosotros los hombres es cuidar a nuestras esposas, proteger a nuestras esposas y criar a nuestros hijos, porque eso no es algo natural para nosotros. Así que necesitamos ese recordatorio, ese mandamiento del Señor. Usted sabe que, por ejemplo, se recuerda cuando su primer hijo vino del hospital o donde nació y lo trajo a la casa. Qué alegría, ¿verdad? Un miembro más en la familia. Y la mamá, por consiguiente, ahí escuchando al bebé llorando. Oh, tiene hambre mi hijo, tiene hambre el bebé, vamos a darle de comer. Y come y de repente vuelve a llorar el niño y empieza a llorar. Dice: no, ese no es llanto de hambre, ese es llanto de mojado. Necesita cambiarle el pañal, ¿verdad? Está húmedo, dice. Las mamás saben intuitivamente todo esto. Nosotros los varones no sabemos mucho eso. Ese es un trabajo que la mamá ya lo trae. Pero ser educados y enseñados, podemos aprender a estas cosas y a hacer estas habilidades que el Señor nos ha llamado. Debemos aprender a amar, y para un niño el amor se deletrea en tiempo. T-I-E-M-P-O, tiempo. Y un hijo dirá: si te preocupas por mí, tendrás que pasar tiempo conmigo y levantarme proactivamente en los caminos del Señor.
Qué difícil, ¿verdad? Pero es lo que a veces nosotros escapamos, huyemos. Voy a ir cerrando con esto, hermanos, en esta mañana. Pero un anónimo padre escribió esto y dijo: dentro de 100 años, no importa cuál era mi cuenta bancaria, en qué tipo de casa vivía o qué tipo de coche conducía, pero el mundo puede ser diferente porque era importante en la vida de un niño. ¿Qué pensamiento? El mundo puede ser diferente porque yo era importante en la vida de un niño. Por supuesto, no podemos cerrar sin celebrar otro Padre. Y ese es nuestro Padre Celestial, que nos amaba lo suficiente y que quería una relación con nosotros, lo suficiente como para sacrificar a su propio Hijo y enviarlo fuera del cielo a la tierra para que pudiéramos tener una relación de padre, una relación infantil con Él. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Padres, necesitamos tener una relación con Cristo. Necesitamos tener una relación con Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros, pero debemos invitarlo a nuestros corazones, a nuestras casas, a nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial nos ama suficientemente. Dice que Él envió lo más preciado, lo más grande, lo más glorioso que Él tenía en la tierra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Es decir, tanto era el amor de Dios por su humanidad. Y su amor trascendía tanto que dice, solamente hay una forma de salvar a la humanidad caída. Y esa es solamente dar a mi Hijo en sacrificio. Que vaya y moje los dinteles de su corazón, de su sangre preciosa. A un mundo perdido, un mundo enemigo, un mundo indiferente, un mundo que no quería saber nada de Dios. Un mundo que no merecía, esa humanidad que estaba totalmente destituida de Dios, enemiga de Dios, separada de Dios, condenada totalmente. No había remedio, no había solución, solamente uno, y era el sacrificio de su Hijo amado, del Padre, enviándolo a la tierra para morir por ellos. Alguien que no merecía sacrificar a un hijo, lo más preciado que tienes, sacrificarlo para la salvación de la humanidad. Usted puede entender, usted puede trascender ese amor de un padre sacrificando la vida de su hijo para salvar a un mundo perdido, enemigo. Yo soy padre de 3 hijos. Usted como padre, los que nos están viendo por medio de internet, ¿haría usted entregaría a su hijo, a su hija al mundo, sacrificarlo, que se lo mataran, que se lo hicieran como quisieran hacerlo, con tal de salvar a la humanidad? Yo no lo daría, yo no le daría un hijo al mundo. Yo no. Pero Dios sí lo hizo. Podemos entender y comprender ese amor tan profundo, tan exclusivo, tan especial, tan único, que nadie puede tener ese amor. Por eso nosotros los redimidos, los salvos, los que hemos atendido el mensaje y hemos recibido ese amor, ese sacrificio de ese Hijo Salvador. Hermano, no podemos nosotros callar, no podemos dejar de decir las grandes cosas y maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No solamente milagros, no solo sanidades, pero la salvación de tu vida, de mi vida. Es tan grande, es tan alta, hermanos, que no podemos nosotros dejar de callar y testificar y decirle a los que no están salvos, que se salven, que reciban ese amor, que reciban esa salvación. Que demos de gracia de lo que de gracia hemos recibido, porque fue solamente la gracia.
la misericordia, el amor de Dios. Qué maravilloso, hermano. Por eso hay mucha gente indiferente en la iglesia del Señor. Y no estoy hablando de nuestra iglesia local, estoy hablando de la iglesia general del mundo, empezando desde el Pentecostés, digamos. Hasta hoy en día, vamos a más de 2000 años en adelante, hermanos. La iglesia ha estado trabajando, pero ha habido tantas partiduras, tantas separaciones y tantas ideologías que se han olvidado del amor tan grande de Dios. Aunque todos expresamos el amor de Dios, pero no somos completamente agradecidos, porque el agradecimiento a ese favor inmerecido hace que tu vida la vivas en rectitud y agradecimiento a Dios. Es como que alguien viene, hermano Juan, hermano Julio, hermano Rubén, hermano X. Si yo vengo y soy una persona pudiente, una persona que puedo hacer muchas cosas por usted, y usted está en esa necesidad y yo lo salvo de un problema grande, por consiguiente va usted a tener una gratitud hacia mi persona y respeto, ¿verdad que sí? Por eso. Sí. Y por ese respeto, no importa que al rato usted conozca que mi persona está haciendo daño, y probablemente usted venga otra vez y me quiera pedir otro favor, y tal vez para ese momento no puedo hacerlo o no quiero hacerlo. Pero por causa de ese favor tan grande que no tenía solución, pero que hubo esa solución a través de mi persona o mis medios, usted se va a recordar en su corazón y va a decir, no, yo a pesar de que ya no es la misma persona o no me está correspondiendo como al principio, pero estoy agradecido por esa persona. Y es más, si viene otra persona y viene a hablar mal de mí, le va a decir, no, hermano, no te permito hablar de él. Y probablemente la persona tenga razón a hablar mal de mí, aunque no tiene derecho, ¿ah? Pero probablemente tiene razón porque sí hice ese de lo que se me acusa. Pero el hermano Juan va a decir, no me interesa. Yo no lo veo así de esa manera. Porque él tiene en su corazón agradecimiento y por tanto no se va a unir con esa persona para poder hablar mal de mí y hacerme daño. Porque tiene gratitud, tiene agradecimiento, se recuerda. Y es lo mismo, hermano, que cuando nosotros venimos a Cristo, si tú reconoces que estabas perdido, que estabas condenado y que no tenías esperanza, y Cristo en su misericordia, en su amor, en su bondad te salvó y te trajo, tú no puedes, hermano, pagarle con otro favor malo. No puedes, no debes. Pero muchos sí deben, o muchos lo están debiendo, o muchos lo están haciendo. Se comportan como quiera, como cualquiera de la calle. Y cuando estás en el acto, cuando estás en esas cosas, no piensas que Dios te está mirando. ¿Y de qué manera Dios te está mirando? Dios te está extendiendo las manos y te está diciendo, hey, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz. Abran la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No le está diciendo al mundo. Yo he predicado esto en muchos lugares públicos, a la gente inconversa que no tiene al Señor. Pero la realidad que ese texto no está relacionado con el mundo, está relacionado con la iglesia del Señor. Y a la iglesia del Señor le está diciendo, ábreme la puerta. Así como aquellas mujeres, 5 insensatas, 5 prudentes, pero las insensatas no estaban preparadas suficiente y se fueron a preparar, y en medio de que se fueron a preparar, entró el esposo, se cerró la puerta y cuando llegaron empezaron a tocar, ábrenos, les dijo, no te conozco ni sé de dónde vienes. Así como la sulamita también cuando vino el amado y le tocó la puerta y le dice, ábreme, me estoy mojando en el rocío, me estoy humedeando, estoy congelándome, ábreme por favor, amada mía. ¿Y sabe qué dijo la amada? Dice, no, yo estoy muy cómoda, ya me puse en mis chanclas, ya me puse en mis pijamas, ya me quité los zapatos, ya estoy cómoda aquí calentadita en mi cama. Y el esposo se dio la media vuelta, el amado se fue y se fue. Y de repente ella le encontró en su conciencia y le dijo,
Mi amado se ha ido, me ha dejado, me ha abandonado. Voy a salir y voy a buscarlo. Y salió buscando en medio de la noche. Por allá los guardias de la calle la maltrataron, la golpearon. Porque se aprovechó que la tsunamita, que la amada, no venía de una posición real. El amado sí era de posición real. Pero la amada no. Ella se olvidó de dónde la sacaron. Y se aprovechó de los bienes, de las cosas que el amado le había dado. Y cuando se sintió cómoda le dijo, ya no te necesito. Como mucha gente solamente busca las cosas de Dios, pero no busca a Dios, no quiere a Dios. Y es lo que nosotros debemos entender, hermanos. ¿Qué más quieres tú, las cosas de Dios o a Dios mismo? Padres, en esta mañana yo cierro. Y vamos a orar en esta mañana. A conciencia, hermanos, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Familias de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Oremos en esta mañana. Porque nos has permitido, Señor, en este día oír de ti. Y nos has enseñado, Señor, el diseño, lo que se supone que debemos de ser como familia y los papeles específicos que has ordenado para una madre y un padre y de cómo dirigir a nuestros hijos. Sin embargo, Señor, en nuestros caminos pecaminosos hemos tomado lo que hiciste santo y que son herencia de Jehová a nuestros hijos y hemos creado nuestra propia versión de la familia de hoy. Hemos permitido que el maligno cause estragos en nuestras familias. Así que nos dirigimos a ti, Padre, y te pedimos que nos ayudes a todos los padres a desarrollar una profunda confianza y dependencia de ti. Que nos darías una mayor comprensión de ti y a través de tu palabra. Que nos acerquemos a ti y desarrollemos un carácter como el de Cristo, que sería un ejemplo para todos, especialmente para nuestros hijos y aún los hijos de ellos. Padre, te doy gracias por tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerde hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.